Vamos a continuar con nuestro tema con respecto a la tribulación. Este es un tema que tiene muchos aspectos difíciles, extensos, sobre todo si cada detalle que mencionamos, pues queremos que esté fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces eso hace la necesidad de ver muchos textos, leerlos todos ellos. Yo espero que esto puedan ustedes tomar nota, porque es importante entenderlo, es importante sobre todo que produzca un efecto en nuestra vida. O sea, que nos demos cuenta de la bendición que tenemos ahorita, de tener paz, de poder ir a la palabra de Dios sin restricciones y hablar a otros acerca de Cristo sin que nadie se interponga, sin que la gente que hace una decisión por Cristo tenga que sufrir algún tipo de daño, de persecución. Entonces, que podamos contrastar nuestra situación actual con lo que la palabra de Dios nos dice que serán aquellos días de la tribulación, y entonces aprovechemos el tiempo. No se trata solamente de adquirir un conocimiento, sino de poder tener una aplicación en nuestra vida. La vez pasada hablamos y hemos estado hablando durante este tiempo del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos, y lo hemos repetido varias veces, que su segunda venida está dividida en dos partes, que la primera parte llega solamente hasta el aire, hasta el cielo, que es la atmósfera que nos rodea, y es después cuando regresa hasta la tierra. Cuando viene la primera vez, dijimos, toma a todos los creyentes y los lleva con él. ¿Qué se requiere para que Jesús venga por su iglesia? Se requiere que su iglesia esté completa. Y yo no sé si nosotros tenemos esa claridad, ese entendimiento. Mientras la iglesia no esté completa, Jesús no va a venir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él no se va a llevar un cuerpo incompleto, o una esposa, como también se le menciona en la Biblia, que está incompleta, que le falte algo. Así es que cuando la última persona que ha de formar parte de la iglesia, que ha de ser salva, se convierta a Cristo, todo estará listo para que Cristo venga por su iglesia. Entonces fíjense qué parte tan importante jugamos nosotros ahí, porque nosotros debemos estar predicando el Evangelio y ganando las almas para Cristo y enseñando la palabra de Dios. Y desgraciadamente notamos en la iglesia hoy en día, y me refiero a la iglesia en general, una falta de entrega al Señor, una falta de dedicación en cuanto a ganar las almas. Pensamos y oramos en la necesidad de jóvenes que se comprometan con el Señor, jóvenes que vivan para el Señor y que ganen a otros jóvenes para Cristo. Finalmente los jóvenes son el futuro, son los que van a ser los próximos líderes en todas las áreas de la vida. Ganar a los jóvenes para Cristo es algo importante y estratégico. Ese fue el pensamiento de la profesora María de la Luz de la Garza, mi maestra de secundaria. Ese fue el pensamiento suyo, por lo cual ella inició aquel movimiento estudiantil en donde nosotros recibimos a Cristo, porque ella tenía alumnos tanto de secundaria como de preparatoria e inclusive de universidad en la Facultad de Derecho en la ciudad de Monterrey. Y ella vio a los jóvenes, a sus alumnos, como el futuro, pero ella quería que fuera un futuro para Cristo, y por eso predicaba la palabra y por eso sirvió al Señor ganando personas para Cristo. Entonces es importante que nosotros salgamos entendiendo
que nos falta esa visión. Sí, somos fieles asistiendo, leemos nuestra Biblia, tenemos reuniones de oración, todo eso está bien, pero no estamos ganando almas para Cristo. Y si ustedes se fijan, cuando hay testimonios acerca de que alguien entregó su vida a Cristo, después ya no sabemos de esa persona. O sea, no permanecen. Y eso puede ser en parte falta nuestra, porque no les damos el seguimiento y la atención que ellos necesitan. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia, los lleva al cielo. Ya vimos que en el cielo hay dos eventos que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, para recibir recompensas, no para saber si se es salvo o no, sino para recibir recompensas. En él comparecen solamente los creyentes. Pero mientras esto está sucediendo en el cielo, en la tierra, inicia un periodo de tiempo que durará 7 años y que es conocido como la tribulación. El diablo, dijo el Señor Jesucristo a Juan, va a descender a la tierra con gran ira. ¿Por qué desciende el diablo a la tierra? Porque Jesús, al venir hasta el aire, establece en el aire el trono de Dios. Ahí en el aire había estado el lugar de autoridad de Satanás juntamente con sus demonios, pero una vez que Cristo llega al aire no hay lugar para él. Entonces él es arrojado a la tierra y eso produce en él un gran enojo. Y ese enojo viene por 2 razones. Precisamente por haber sido arrojado del lugar donde él tenía la autoridad. Pero hay otra razón que menciona el Señor Jesucristo, y es que el diablo sabe, dice, que tiene poco tiempo. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe porque Satanás conoce la revelación escrita, la palabra de Dios. Y esto lo podemos comprobar en el hecho de que cuando Satanás tentó a Jesús, citó las Escrituras. Le dijo al Señor Jesús, lánzate porque escrito está. O sea, él sabía lo que estaba escrito. Obviamente, él no tiene discernimiento de las Escrituras. Y así hay muchas personas que leen la Biblia, pero no hay discernimiento de ella. Y el discernimiento de las Escrituras que tiene una persona se manifiesta cuando aplica la palabra de Dios a su vida. Cuando a todas las circunstancias de la vida las enfrenta y las resuelve con los principios bíblicos. Entonces dices, tiene discernimiento espiritual y tiene madurez espiritual. Pero cuando una persona lee la Biblia, pero en su actuar lo vemos actuar como si no la leyera, que no la conoce, que no aplica los principios bíblicos, pues entonces tiene un gran signo de interrogación sobre esa persona. ¿Será realmente creyente o no? Porque es fácil engañarnos. Acuérdense que Judas estuvo entre los 12 con el Señor Jesucristo durante los 3 años y medio de su ministerio y resultó un traidor. Entonces, algo que va a suceder cuando Jesucristo venga por su iglesia es que muchos grupos van no a quedar totalmente vacíos como debieran quedar si todos los que se reúnen ahí fueran creyentes. Pero lo que va a pasar es que muchos se van a quedar. Y entonces ahí mismo se van a dar cuenta que solo hicieron una profesión de fe, que solo dijeron que sí creían, pero que no fue algo real, algo de su corazón. Satanás conoce las Escrituras, sabe lo que dicen, pero no tiene comprensión espiritual de ellas, como no la tienen los que no son creyentes y que la Biblia llama hombres naturales. Así dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y el 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es que
que la persona no pueda entender la palabra de Dios porque no tenga capacidad intelectual, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Sí, intelectualmente podemos grabar toda la información que viene en la Biblia, información de tipo histórico o geográfico, nombres de personas, eventos, situaciones que se vivieron en aquellos tiempos antes de Cristo y durante el tiempo del Señor Jesucristo, pero eso no es el discernimiento espiritual. Tiene el conocimiento la persona y puede repetir muchas cosas, pero no hay discernimiento porque no hay vida espiritual. Entonces, la información de que la tribulación durará 7 años está en la Biblia. Por eso Satanás sabe, cuando es arrojado a la tierra, que tiene poco tiempo. Y esa información se encuentra en la respuesta que recibe Daniel a sus ruegos, a su oración. Daniel oró al Señor en el primer año de Darío, rey de Persia. O sea, Daniel estaba cautivo en Babilonia, juntamente con su pueblo. Habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Y ya había pasado el imperio caldeo, o sea, el siguiente imperio había derrocado al imperio caldeo, y ahora Darío, rey persa, era el que tenía la autoridad. Y durante ese tiempo, dice el capítulo 9 de Daniel, que Daniel eleva una oración al Señor. Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Israel había sido llevada cautiva y Jerusalén había quedado desolada. Y eso iba a durar 70 años. Eso fue lo que Daniel vio en las profecías de Jeremías, la revelación que el Señor le había dado. Y a Daniel lo mueve a orar la condición en la que se encontraba su pueblo, la ciudad de Jerusalén, la ciudad que Dios escogió para habitar. Ustedes van a encontrar esa frase varias veces en el Antiguo Testamento, donde Dios habla de Jerusalén y dice, la ciudad donde yo decidí habitar. Era una ciudad importante. Y esta ciudad se encontraba destruida, su muro había sido derribado, el templo había sido destruido también. Y así permaneció durante el imperio caldeo, y cuando la coalición de medos y persas derrotaron a los caldeos, la situación continuaba igual. O sea, Israel continuó cautivo. Era cautivo de los caldeos, ahora era cautivo de la coalición medo-persa. Pero seguían allí en Babilonia. Y la respuesta a la oración de Daniel pidió al Señor, dice, Señor, él quería entender cuándo esto va a terminar. Y fíjense que en su oración, él busca la gloria de Dios. Él sabe que la situación en la que se encuentra Jerusalén no es algo que traiga honra al Señor. Al contrario, muchos dirían, pues mira, Jehová abandonó a su pueblo, no los pudo cuidar, mira su ciudad cómo se encuentra, etcétera. Y dice Daniel, además, yo reconozco, dice Daniel, que todo eso es por causa nuestra, por culpa nuestra, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero tú eres un Dios misericordioso. Entonces su oración está llena, en primer lugar, de confesión de sus pecados, en segundo lugar, de reconocimiento de la misericordia del Señor. Y entonces le pide que el Señor le muestre cuándo estas cosas van a terminar. La respuesta a la oración que Daniel hizo viene por medio del arcángel Gabriel, y esa respuesta es conocida como la profecía de las 70 semanas, que se encuentra en Daniel 9:24, donde Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. También, no solamente le dijo que eran 70 semanas las que pasarían, sino también le dijo a partir de qué momentos empezarían a contar esas 70 semanas, que por cierto son semanas de años, o sea que cada semana son 7 años. Si son 70 semanas, se está hablando de 490 años. Esta afirmación de que son semanas de años la confirma la cita que tenemos en Levítico 25:8, que dice: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. O sea, es otro momento, pero de una manera muy clara se nos dice que era costumbre o se entendía que se hablaba de años como si fueran días. Se mencionaban semanas que eran en realidad semanas de años. Así que no tenemos problema para verlo de esa manera en cuanto a la profecía de las 70 semanas, porque además algunas cosas que menciona nos muestra que eso no transcurrió en un periodo de 490 días, que hubiera sido un poco más de un año, si es que hablara de días y no de años. Entonces, la cita de Levítico, más los acontecimientos que se menciona que ocurrirán durante esas 70 semanas, pues nos confirma que eran 70 semanas de años. Ahora, Gabriel no solo menciona la profecía, sino que además le precisa a Daniel no solamente el punto desde donde se empiezan a contar las 70 semanas y propiamente cuándo terminan. Y ese punto sería un evento muy importante: la salida de la orden para la restauración del muro y la restauración de la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida. Cuando saliera la orden para reconstruir Jerusalén, empezarían a contar las 70 semanas. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esta orden la dio el rey Ciro de Persia, hasta el Mesías príncipe, desde que sale la orden hasta el advenimiento del Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 y 7 son 69 semanas. 7 semanas y 62 son 69. Y el evento que determina el fin de las 69 semanas, donde cierran las 69 semanas, sería la muerte del Mesías. Dice el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces fíjense cómo es estos eventos: la aparición del Mesías, la salida de la orden para restaurar Jerusalén, el advenimiento del Mesías y la muerte del Mesías, todo eso ocurre en un periodo de 69 semanas de años, ¿sí? Y entonces eso es muy claro por los eventos que cubre todo este periodo de tiempo. Puede haber, no nos vamos a meter en eso, puede haber en el momento de tratar de fijar las fechas, puede haber discrepancias, porque inclusive pues hay fechas que históricamente se sitúan que no son exactas. Por ejemplo, simplemente el año 0, que se supone de la era cristiana, que se supone que es cuando nace el Señor Jesucristo, está colocado 4 o 5 años después en realidad del nacimiento. O sea, nació Jesús antes de lo que marcan como año 0. Entonces ya eso trae una diferencia. Y probablemente haya otras más, pero no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ver aquí que la profecía decía que pasarían 70 semanas y hasta la muerte del Mesías solamente han pasado 69. Eso es lo que dice el texto. Y después viene un paréntesis. Bueno, antes de eso dice lo que mencionábamos ahorita,
que un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el santuario. Las profecías en la palabra de Dios observamos que a veces tienen un cumplimiento parcial. O sea, hay hechos históricos que coinciden con una profecía y sabemos que ahí se cumple, pero no tiene un cumplimiento total. Por ejemplo, esto que menciona aquí de un príncipe que ha de venir, sucedió en el año 70, cuando el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, quedando del templo solamente la ruina que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Pero su cumplimiento de esta profecía, tal y cual, será en los días de la tribulación, ¿sí? Entonces, porque ahí será reedificado el templo otra vez, y también será destruido y Satanás tratando de desaparecer al pueblo de Israel. Después entonces de la muerte del Señor Jesús, donde terminan 69 semanas, se abre un paréntesis que es el tiempo o periodo de la iglesia. Nosotros estamos viviendo ahorita dentro de ese paréntesis. Y ese paréntesis se cerrará cuando la iglesia esté completa. Cuando la iglesia esté completa, entonces, y sea llevada al cielo, se habrá cerrado el periodo intermedio y entonces empezarán a contar la última de las 70 semanas, o sea, la semana número 70, que son los 7 años de la tribulación. Por eso sabemos que son 7 años y por eso Satanás sabe también que le queda poco tiempo. La tribulación de 7 años está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Esto es a causa de que cuando se inicia la tribulación se pone de manifiesto el anticristo. Y el anticristo hace un pacto con Israel. El anticristo es un líder mundial que tiene poder, que tiene liderazgo político en las naciones y que es visto como la solución a todos los conflictos humanos, los conflictos del hombre, que muchos de ellos están centrados en el área donde está Israel y tienen a Israel como centro, porque las grandes potencias, Rusia y los Estados Unidos, China, tienen intereses en esa zona, intereses que tienen que ver con el petróleo. Y entonces Israel es para ellos un enemigo constante. Los Estados Unidos lo han apoyado, pero otros apoyan a los pueblos que quisieran que Israel desapareciera. Ese es el deseo. Pero Israel no va a desaparecer porque Israel tiene un lugar protagónico en los eventos que vienen en el futuro. Entonces, de una manera u otra, Israel, que es un país muy pequeñito, si ustedes lo ven en el mapa, está rodeado de países enemigos y Israel es un país muy pequeño, pero ha sobrevivido en los tiempos modernos por el apoyo que tiene de los Estados Unidos. Por eso Dios ha utilizado esto para mantener a Israel con vida. Entonces, el anticristo, cuando llega, gana la admiración del mundo por diferentes razones. Es un líder con una gran capacidad de oratoria. Se habla de él como un hombre que tiene una boca que habla grandes cosas, o sea, que impresionan a la gente. Es un mentiroso, es un maestro del engaño. Además, vamos a ir viendo esto adelante, es entendido en enigmas, ¿sí? O sea, tiene que ver también con la práctica de cuestiones de ocultismo. Pero él conquista a la gente y sobre todo conquista a Israel. Y hace un pacto con Israel. Y entonces eso trae paz, ¿sí? Ahora sí, él está liderando todo esto. Hay un pacto que permite a los israelitas reedificar su templo y reiniciar los sacrificios que realizaban en el culto judaico. Entonces ellos están felices con este líder. Acuérdense que el Señor Jesucristo lo dijo,
que a él lo estaban rechazando, pero que él que venía de parte de Dios estaba siendo rechazado por ellos. Dijo, pero otro vendrá en su propio nombre y ustedes lo recibirán. Y este es el anticristo. Que por cierto, anticristo no significa, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos en la Biblia, no significa en contra de Cristo, sino anticristo es en el lugar de Cristo. O sea, él es el Mesías en ese momento que estaba el pueblo de Israel esperando. Lo que no vieron en el Señor Jesucristo, que esperaban que Él inaugurara el reino de Dios y trajera otra vez el esplendor al pueblo de Israel, y no sucedió, entonces lo ven en este hombre que hace un pacto con ellos, que les permite reedificar su templo y que los pone en un lugar importante en ese momento. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, y por otra semana, que son la semana de la tribulación, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí se acabará el noviazgo, la relación amorosa entre el anticristo y Israel, porque entonces él va a suspender el culto judaico, va a suspender los sacrificios, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es como Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero primero engañará a Israel haciendo un pacto con él para después traicionarle y perseguirlo. Bajo la primera parte del pacto permitirá que se reconstruya el templo, que se reanuden los sacrificios y después de 3 años y medio suspenderá estas cosas, pero va a hacer algo más. Se va a sentar él en el templo, va a entrar al templo, se va a sentar en el templo para ser adorado como Dios, lo que se ha llamado en la Escritura la abominación desoladora. Satanás va a desahogar su ira persiguiendo en los segundos 3 años y medio de la tribulación, que además es llamada la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, va a ir persiguiendo ferozmente a Israel en esta segunda parte. Y también perseguirá no solamente a Israel, sino también a todos los que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acuérdense que vimos que la mujer representa a Israel. Entonces él va a perseguir a Israel y a toda su descendencia y a todos los que tienen el testimonio de Jesucristo. Estas deben ser, obviamente, personas que se convierten a Cristo durante aquellos días, porque recordemos que la iglesia ya fue llevada al cielo por el Señor Jesucristo. Cuando es llevada no quedan creyentes en el mundo. Entonces, los creyentes que hay en los días de la tribulación son personas que recibieron a Cristo en esos días. La vez pasada que hablamos de este tema, terminamos precisamente mencionando lo difícil que será para estas personas que reciban a Cristo en esos días. Y saben que muchas de esas personas van a ser de las que hoy, en este periodo de tiempo, rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, están perdiendo la oportunidad de recibir a Cristo en este tiempo, en que su vida no peligra. Y lo harán algunos de ellos en los días en que su vida dependerá totalmente de su decisión. Vamos también, para entrar en más detalle, antes de entrar en más detalle, a considerar aquellos días de la tribulación. Vamos a ir al libro de Daniel para tener un contexto más amplio de las cosas que veremos. Daniel estaba cautivo juntamente con su pueblo, y allí en Babilonia Daniel tuvo un sueño. En ese sueño le fue revelado a Daniel un panorama mundial que se extendía desde ese momento presente, donde estaba viviendo Daniel, hasta los días del regreso de Cristo a la tierra para inaugurar su reino, un reino que nunca acabará. Porque sí quisiera y me gustaría aclarar que cuando se habla del reino milenial de Cristo,
no es que Cristo reinará durante 1000 años. Durará ese periodo de tiempo 1000 años, pero el reino de Cristo es eterno. ¿Sí? Se termina un periodo de tiempo en la tierra, de Cristo reinando, termina y continúa Jesucristo reinando. No termina su reino, termina ese periodo de 1000 años. Daniel soñó, cuando estaba en Babilonia, a 4 bestias que salían del mar. Dice Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En la Biblia la palabra mar, además de referirse a muchas aguas, tal y como nosotros la usamos, se usa para simbolizar a las naciones, como podemos ver en Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta es otra forma en que se utiliza la palabra mar en las Sagradas Escrituras. Por tanto, las bestias que vio Daniel en su sueño subir del mar surgen de entre las naciones. Y esa fue la respuesta que Daniel recibió cuando, aterrorizado por lo que veía en su sueño y sin comprenderlo, entonces preguntó. Y en Daniel 7, 15 y 16 dice: se me turbó el espíritu a mí. Pues a quién no se le turbaría con lo que estaba viendo, las bestias estas que salían del mar. Daniel dice: en medio de mi cuerpo se turbó mi espíritu, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel entonces escribe la respuesta que recibió y dice en los versículos 17 y 18: estas 4 grandes bestias, esto es lo que le está explicando este personaje de su sueño, le dice: 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Eso no ha ocurrido. Entonces es evidente que esto está en el futuro, cuando el Señor Jesús inaugure su reino. Y nosotros, los cristianos, reinamos juntamente con Él, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Entonces dice que estos 4 reinos estarán vigentes, vamos a decir, o se desarrollarán, mejor dicho, hasta que llegue el momento en que el reino, o sea, el poder en la tierra, sea entregado a los santos del Altísimo. En la respuesta, Daniel supo también que las bestias que había visto en su sueño representaban reyes y por lo tanto reinos, y en la explicación el panorama expuesto se extendió hasta el reino de los santos del Altísimo, momento al que se refirió Jesús y encontramos en Mateo 25, 31 al 34. A este mismo momento que le mencionaron a Daniel, el momento en que los santos reciben el reino, Jesús se refirió en Mateo 25, 31 al 34, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Cuando Él viene hasta el cielo, no viene en su gloria. Cuando viene en su gloria es cuando viene hasta la tierra acompañado de todos los creyentes que llevó juntamente con Él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí es cuando se entrega el reino a los santos del Altísimo, aquello que se le dijo a Daniel que sucedería. Jesús habló de eso también. Los reinos o imperios que estaban representados por aquellas 4 bestias que emergían del mar en el sueño de Daniel están identificadas por las características de los animales con los que fueron representados en el sueño. La primera bestia era un león, el rey de la selva,
el rey de todos los animales, ¿no? El más alto de todos los imperios, muy apropiado para representar el imperio caldeo. Más adelante vamos a ver por qué. Fue el más esplendoroso, el imperio caldeo y el rey Nabucodonosor como tal. El imperio que le siguió, que fue una coalición de dos pueblos que se unieron, los medos y los persas, para poder derrotar a los caldeos, y que esto sucedió, ustedes recuerdan, en aquella fiesta que estaba celebrando Belsasar, que estaba al frente del imperio caldeo en ese momento, pero él celebrando su fiesta no cuidó la ciudad. Los medos y persas desecaron el río que pasaba por abajo del muro de la ciudad y por ahí penetraron, y entonces derrotaron a los caldeos y conquistaron la ciudad de Babilonia. Este imperio fue representado en el sueño que tuvo Daniel por medio de un oso que tenía una característica particular: se levantaba de un costado más que del otro, o sea, lo que diríamos como si estuviera cojo, ¿no? Se levantaba más de un costado que del otro, y esto señala precisamente a la mayor fortaleza de uno de los pueblos que confrontaban el imperio, o sea, los medos y los persas, pues eran dos pueblos que se unieron, uno más fuerte que el otro, y de ahí la diferencia que se presentaba en el oso. Enseguida, la tercera bestia era un leopardo, que representa al imperio que siguió al de los medos persas, que fue el imperio griego, y su líder, Alejandro el Magno, famoso por la rapidez de sus avances y conquistas. Por eso fue representado con un leopardo. Y finalmente, la cuarta bestia no tiene una representación de un animal conocido o especial, o no se da el nombre de la bestia, qué animal representa. Solo se describe que era muy diferente a las otras bestias, y además espantosa, era terrible, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos que representaría el cuarto imperio, porque el cuerno se utiliza como símbolo de poder. Entonces, 10 cuernos habla de 10 reyes que formaban este último imperio, que es conocido, que viene siendo la cuarta bestia, y que representa al imperio romano, enfatizando que en esos días la actitud de los poderes satánicos en esos tiempos era terrible. Entonces, aquí tenemos estos 4 grandes imperios representados en el sueño de Daniel. Este último, esta cuarta bestia, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, o sea, peor que los demás. La identificación de estos imperios también se pone de manifiesto en otro sueño. Este lo tuvo Nabucodonosor, y ahí los imperios están representados por medio de los metales, o de los materiales, mejor dicho, porque no todos son metales, que componían la imagen que soñó Nabucodonosor, descendiendo el valor de los materiales en cada una de las partes de la imagen. Nabucodonosor tuvo este sueño y no lo recordaba. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto uno se levanta inquieto y dice uno, estaba soñando, pero no me acuerdo que estaba soñando. Pero sí tengo la sensación de que en el sueño yo tenía temor, pero temor de algo, pero no me acuerdo de qué. Bueno, hagan de cuenta que Nabucodonosor se encuentra en esa situación. No se acuerda del sueño, pero es el rey. ¿Qué hace entonces? Entonces llama a todos sus sabios y sátrapas y toda la gente más inteligente y de mayor conocimiento en Caldea, y les dice, quiero que me den la interpretación del sueño que tuve anoche, que me tiene aturdido, que no me tiene confundido. Bueno, pues platícanos qué soñaste. Pues la cosa es que no me acuerdo. Entonces, ¿cómo te podemos interpretar si no nos dices el sueño? Si tú fuiste el que lo soñaste. Pues no sé, pero fíjense, el asunto lo olvidé, dice. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Quería su interpretación, quería que le dijeran qué sueño era y qué significaba.
El poder de Nabucodonosor era absoluto. Podía actuar en esa manera en que está diciendo. Dice Daniel 5:19, y por la grandeza que le dio, o sea, a Nabucodonosor, es la grandeza que Dios le dio, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Acuérdense que esa es la enseñanza bíblica. Entonces, el que es rey porque Dios se lo permitió. Entonces dice, por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Ese es el poder absoluto que tenía Nabucodonosor. Por eso en el sueño de Daniel fue representado con el rey de la selva, o sea, con el animal que se supone que reina sobre todos los demás animales. Nabucodonosor era un rey absoluto, que nada lo acotaba, no había nada que acotara su autoridad. A medida que fue pasando el tiempo, los imperios fueron perdiendo esto, hasta llegar a nuestros días. A diferencia, por ejemplo, de los reyes del imperio medo-persa, su poder de estos reyes estaba acotado por leyes que les impedían inclusive cambiar de opinión. O sea, una vez que ellos daban un decreto, una instrucción, y la sellaban con su anillo, ni ellos la podían cambiar, ya no tenían autoridad para cambiarla. Como lo muestra el decreto que promulgó Darío y que perjudicaba a Daniel, lo cual Darío no quería hacer. Tenía un alto concepto de Daniel, era un buen servidor, fiel, pero los que le tenían envidia a Daniel buscaron la manera de que Daniel cayera en un quebranto de la ley, de un decreto que diera Darío. Y así sucedió. Ellos sabían que iba a suceder así, porque conocían a Daniel, sabían que Daniel todos los días oraba al Señor, y no lo hacía escondido, no oraba allá en el rincón de su casa donde nadie lo viera, sino que abría la ventana, 3 veces al día oraba en la ventana mirando hacia Jerusalén, porque allá estaba la ruina del templo. No estaba el templo, pero hacia allá estaba la ciudad de Dios, y entonces él oraba así, y lo veían cuando él estaba orando. Entonces sus enemigos dijeron, esta es la forma en que lo podemos atrapar. No lo vamos a poder atrapar de otra manera, no lo podemos acusar de recibir cohecho, no lo podemos acusar de robo, no lo podemos acusar de nada malo, pero sí lo podemos acusar si hacemos que quebrante un decreto que dé el rey. Y entonces fueron y convencieron a Darío, le endulzaron la píldora de que diera un decreto, de que nadie le pudiera pedir a nadie más que a él, porque él era la máxima autoridad. Y dijo Darío, pues está bien eso, y firmó el decreto. Cuando se dio cuenta de que esto iba a perjudicar a Darío, fíjense lo que dice Daniel 6, 14 al 16. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense qué afecto le tenía Darío a Daniel, qué buen testimonio de Daniel, al grado de que el rey entendió que era una trampa, que lo habían utilizado a él para ponerle una trampa a Daniel. Y entonces intentaba librarlo hasta la puesta, o sea, se enfrascó en no sé cuántos movimientos tratando de librar a Daniel, pero aquellos hombres rodearon al rey. Ya no era como Nabucodonosor, que a quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. No, estos ya lo rodearon, lo presionaron y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, reconoció Darío su impotencia y dejó la vida de Daniel en manos del Dios de Daniel, a quien Daniel, él dio testimonio, a quien Daniel servía continuamente. Que nosotros tengamos un testimonio así, que la gente que nos conoce pueda decir, tú eres una persona que sirves a Dios continuamente, que le obedeces a Él, que estás sujeto a Él, y por eso tu Dios, a quien sirves continuamente, puede librarte de cualquier situación
problemática que llegues a enfrentar y puedes poner en Él toda tu confianza. Daniel tenía un testimonio ejemplar, digno de ser imitado. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dios le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor a Daniel. Daniel, cuando se enteró que Nabucodonosor iba a matar a todos los sátrapas porque no le podían recordar el sueño y menos interpretárselo, Daniel dijo: espérame tantito, o sea, no hagas eso. Déjame yo consultar a Dios. Él conoce todas las cosas, Él revela todas las cosas y Él me ayudará para revelarte tu sueño. Y en Daniel capítulo 2 versículos 31 al 33 dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Fíjense, estos materiales que describe Daniel, que le fueron revelados por Dios, de la imagen que soñó Nabucodonosor, eran, podríamos decir, 5 materiales, porque era oro, era plata, era bronce, era hierro, pero era barro también. Pero son nada más 4 imperios. Entonces quiere decir que el último imperio, fíjense que el hierro existe solo y luego existe combinado con el barro. Y eso nos trae a los días a nuestros días. O sea, cuando los días del Imperio Romano, que es la cuarta bestia, que es el cuarto material, está representado con el hierro. Pero el Imperio Romano, ¿qué imperio lo derrocó? ¿Qué imperio lo quitó? Nadie. Se fue mezclando entre los pueblos. Nosotros en el derecho que rige en nuestro país hay muchos de los elementos del derecho romano. O sea, Roma sigue presente. El poder que hoy tiene Roma en el aspecto religioso en todo el mundo es muy grande. Pero es una mezcla de hierro con barro. Y el mismo Señor nos da el significado de esto. En Daniel 2, 38 al 43, se muestra la representación de los reinos con materiales de calidad inferior. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, como león de la selva, ¿no? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, tú estás representado por la cabeza de oro de la imagen. Y después de ti se levantará otro reino, el reino de los medos y los persas, inferior al tuyo. Por eso está representado por otro metal de menor valor, que es la plata. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el imperio griego. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esos son los poderes de hoy en día, son el resultado más bien de alianzas. Y por eso hay traiciones, y por eso hay gobiernos que caen y se levantan otros, y se unen para tratar de quitar un gobierno. Es la unión del barro con el hierro. Sí hay fuerza, hay la fuerza del hierro y la debilidad del barro. Esa es la famosa democracia en la que vivimos, ¿no?
que en realidad permite precisamente este tipo de cosas. Bueno, hoy en día en nuestro país hay mucho al respecto, hay mucho que ver en las noticias y darnos cuenta de cómo es la democracia, la supuesta democracia, es el poder del pueblo. Pero bueno, esta es la cuarta bestia. Nada más que la cuarta bestia no es eliminada, sino que se va mezclando, se va diluyendo su poder, mezclándose con el barro. Así llegará hasta los días de la tribulación. También entonces, una vez que vemos, este es el panorama, de ahí sabemos lo de la tribulación y su duración de 7 años. Ahora, fíjense que Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. En todo lo que él puede, él imita a Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo y le dio a su Hijo el poder y le dio el reino a su Hijo. Claro, había que pasar por la cruz y Jesús no rechazó esto, lo aceptó como la voluntad de Dios, como la única manera de que nosotros pudiéramos ser rescatados de las garras del diablo. Y Satanás entonces precisamente va a tener también un enviado suyo, un representante suyo, a quien le va a entregar todo el poder. De hecho, todos los reinos, ¿se acuerdan que le ofreció al Señor Jesús todos los reinos? Lo llevó a un lugar y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te doy si me adoras. Y Jesús lo rechazó, diciéndole, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero el anticristo sí va a aceptar el ofrecimiento. Satanás le va a entregar todo el poder. Cuando Satanás se ha lanzado a la tierra, va a actuar a través de este personaje, a quien va a dar todo su poder, su trono y su autoridad. Este personaje lo conocemos como el anticristo, pero está representado en Apocalipsis como una bestia, mencionado en otras partes de la Biblia con diferentes títulos. En Apocalipsis 12, 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, fíjense cómo se usan los mismos animales, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, todas las características negativas de los imperios se reúnen en este hombre. Por eso se mencionan los mismos animales en relación con el anticristo. Como resultado de la actividad de este personaje, los hombres van a adorar a Satanás y van a adorar a este hombre, a este personaje, el anticristo, la bestia. En Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esta es la admiración que él va a despertar como líder mundial. El anticristo va a lograr esa admiración de la gente, entre ellos del mismo pueblo de Israel, como mencionábamos. Lo recibirán como el Mesías que esperaban. Habrá entonces en el mundo una gran proliferación de la idolatría y de la hechicería y la adoración a los demonios. Y ni los juicios que Dios traerá en esos días sobre la tierra les hará cambiar. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, habla de los juicios de Dios sobre la tierra, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Imagínense si hoy se nos hace que vivimos en una sociedad con un elevado grado de impunidad y de injusticia, esos días serán terribles. O sea, quedará esto muy por debajo. El anticristo, a través del cual va a actuar Satanás en esos días, decíamos, se menciona en la Biblia con otros nombres también. Por ejemplo, en la explicación del sueño de Daniel, de las 4 bestias que se levantaron del mar, la cuarta, que era muy diferente a las demás, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra,
Por eso cuando hablamos de las bestias como reinos, no es algo que estamos nosotros elucubrando, es algo que dice la Escritura con mucha claridad. La cuarta bestia será, esto lo dice en la revelación a Daniel, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esa es la descripción de la cuarta bestia, coincide con esto. Esa cuarta bestia tenía 10 cuernos. La palabra cuerno, decíamos, se usa como símbolo de poder. Entonces vemos enseguida que aquellos 10 cuernos representan a 10 reyes. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y dice la segunda parte de este texto que tras ellos, tras estos 10 reyes, se levantará otro. Tras estos 10 cuernos se levantará otro cuerno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese otro cuerno sale de entre los 10 y se describe como un cuerno pequeño. Versículo 8 del capítulo 7 de Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuarto tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, vas empatando la información de la Escritura y dándote cuenta que está hablando del anticristo, que se levanta de una coalición de países y de 10 reyes. De hecho, las personas que están muy atentos a todos los cambios que están sucediendo a nivel mundial, siempre están buscando algo, una señal que les indique el cumplimiento de estas cosas, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el papel protagónico que tuvo a nivel mundial el líder ruso Gorbachov. Él fue el que trajo la perestroika y que trajo tantos cambios en Rusia, que terminó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y no recuerdan si él tenía una mancha por aquí en la frente, ¿sí? Y la gente decía, él es el anticristo. Sí, mira ahí la mancha que tiene. O sea, siempre se ha buscado esto. También cuando se formó el mercado común europeo, dijeron, esta es la cuarta bestia, este es el cuarto imperio, porque está asentado el Mercomún, ¿sí? O la Unión Europea de Naciones Europeas, está asentado sobre lo que era el territorio que cubría el Imperio Romano. Entonces dices, ese es el resurgimiento del Imperio Romano, entonces tiene que estar formado por 10 naciones. Y yo me acuerdo allá por el año no me acuerdo si fue el 2009, que yo traté estos asuntos, o un poquito antes, había solamente 6 naciones o 7 que lo formaban, y decían, bueno, faltan todavía las otras 3, y hoy no sé qué pasa con la Unión Europea, ni me interesa tampoco. Pero la gente que está buscando esto sí está constantemente analizando, pero las cosas están cambiando constantemente. Y finalmente lo que no cambia es la palabra de Dios. Entonces creo que más que estar buscando las señales en el mundo, debiéramos concentrarnos en la palabra de Dios, conocerla y saber qué es lo que va a suceder. Ya sea que lo podamos prever, lo podamos ver antes de que llegue, o de pronto suceda, y lo más maravilloso, que cuando esto suceda, no vamos a estar aquí. O sea, no vamos a estar durante esos 7 años de tribulación, en que se manifestará esta bestia que todo lo despedazaba con sus dientes, y todo lo que despedazaba después lo hollaba con sus pies. Este cuerno que salió entre los 10 arrancó a 3, o sea, echó para abajo a 3, y los demás se le sujetaron voluntariamente. Es una persona, tiene ojos como hombre y una boca que habla grandes cosas. Les decía, una de las características del anticristo será una persona, un gran orador, una persona con una gran facilidad de palabra. Este era un cuerno pequeño, pero muy fuerte, de tal manera que derriba a los otros 3, pero se aclara que su fuerza no es suya. Daniel 8:24 nos dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, el anticristo tiene un enorme poder y fuerza, pero no es suyo, es lo que Satanás le imprime. Es el poder
que Satanás ha puesto en él. Todas las cosas que se mencionan en relación con esta cuarta bestia o reino nos muestran que su manifestación es en el fin de los tiempos. Así fue revelado a Daniel en el capítulo 8, versículos 17 y 19. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Es decir, para los últimos días, cuando Cristo ya haya arrebatado a su iglesia y está próximo su regreso hasta la tierra. Son los días de la tribulación. Y ese cuerno pequeño es el anticristo. También se le describe en Daniel como un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, es decir, en cosas misteriosas. Por tanto, él es el origen de la proliferación de la idolatría y la hechicería en aquellos días. Dice Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 8, también vamos a leer algunos versículos que nos hablan de ese personaje representado como un cuerno pequeño. Este mismo pasaje es uno de los textos que dice acerca de este cuerno. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrebatados o arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, y el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Finalmente, este será el fin de las cosas, este será el término del anticristo y de los planes satánicos. Encontramos que es visto entonces como un cuerno pequeño, como un hombre de ojos altivos, y fíjense que las características del anticristo pues, son las mismas que Satanás tiene. O sea, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser como Dios. El anticristo demanda ser adorado como Dios. Satanás, dice la Escritura, es mentiroso y padre de mentira. El anticristo será un hombre especial en el engaño. También lo vemos que es altivo de ojos, y la soberbia fue el pecado también del diablo. Entonces, si él entregó todo su poder y todo su dominio y su trono al anticristo, es natural que éste tenga las características de quien lo maneja. En Daniel 7 menciona que este cuerno pequeño va a surgir del antiguo imperio romano, es decir, del territorio del imperio romano. Va a aparecer cuando en este territorio estén ejerciendo 10 reyes, o sea, 10 naciones, en lo que era este territorio. También se le llama en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4, 8 y 10, se le llama de diferentes maneras. Nadie os engañe, que esto es muy importante, porque no empezarán estas cosas a manifestarse sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es otro título que se le da al anticristo. El hijo de perdición, aquí hay otro título, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifiesta aquel inicuo, un título más para este hombre, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, y con todo engaño de iniquidad. Es un experto en el engaño, decíamos.
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso decíamos que las gentes que reciban a Cristo en los días de la tribulación, serán muchos de ellos personas que escucharon el Evangelio, pero rechazaron la verdad y entonces se entregaron a la mentira, y otros en ese momento reconocerán la verdad. Un tiempo ya bastante difícil para ellos. Finalmente, en Juan 2:18 se nos da ese nombre con el cual nosotros lo hemos conocido más a este personaje, que es el anticristo. Versículo 18 dice: hijitos, de 1 de Juan 2, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, muchos anticristos, o sea, uno es el anticristo, con un artículo determinado, hablando de un personaje en particular. Pero muchos anticristos es muchas personas con el espíritu del anticristo, o sea, con la misma actitud del anticristo. Y eso tenemos la historia moderna plagada de personas. Recientemente vi que Netflix había sacado un documental de aquella masacre que hubo allá en Texas por un líder llamado David Koresh, que afirmaba que él era el Mesías, ¿sí? Y la gente le siguió, y la gente murió. Hay una gran cantidad de gente siguiendo a este hombre. Hay muchos anticristos. El otro, el que por allá hizo una cosa parecida en Guyana, no me acuerdo si se apellidaba Jones. Entonces han surgido muchos anticristos, pero no es el anticristo. El anticristo es un personaje definido. En el Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, se le menciona como la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez la relación con la cuarta bestia que se levanta en el territorio del Imperio Romano. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, bueno, durante esto, este es el escenario de la tribulación. Es la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo, su relación con Israel, haciendo pacto y después traicionándolos, persiguiéndolos para acabar con ellos, persiguiendo a los creyentes. Pero durante esos días también habrá juicios de Dios en la tierra, y eso vamos a considerar la próxima vez. Vamos a ver esos detalles que tienen todavía que ver con la tribulación. Son cosas que ocurrirán en la tribulación, pero de parte de Dios, ejecutando juicios sobre las naciones. Yo espero que todo esto nos ayude a mover nuestro corazón y nuestro espíritu en ser verdaderamente entregados al Señor Jesucristo. Que tengamos un testimonio como el de Daniel, que sirvamos a Dios continuamente y tengamos ese testimonio delante de los demás. No perdamos el tiempo con otras cosas que finalmente no tienen valor, o tienen un valor totalmente temporal, que son pasajeras, sino pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, porque las cosas de abajo, dice la Escritura, son temporales. Las cosas del Señor son eternas. Pongamos ahí nuestro corazón. Que Dios les bendiga.